Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Bloqueos, una zancadilla para el crecimiento. En mayo, la economía tuvo un repunte superior al 13%, bien grande. Sin embargo, la cifra es mucho menor a la registrada en abril. Analizaremos lo que ocurrió con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Cambio de hábitos durante la pandemia. Desde que iniciaron las cuarentenas el año pasado, los colombianos se acostumbraron al trabajo en casa, a hacer ejercicio en el hogar, como también a comprar y pagar por internet. Veremos los detalles de este estudio de la compañía Kantar. Propuestas contra la evasión tributaria. FEDesarrollo lanzó hoy una serie de ideas que permitirían que la DIAN haga una labor más efectiva en el cobro de los impuestos. Las iniciativas plantean mayor transparencia y controles más estrictos a los contribuyentes. Comenzamos esta emisión hablando del comportamiento que tuvo la economía del país durante el mes de mayo, un mes que estuvo muy afectado, recuerde usted, por los bloqueos en las carreteras del país. Para hablar de ese informe le quiero dar la bienvenida al propio director del DANE, al doctor Juan Daniel Oviedo. Buenas noches, doctor Oviedo, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Oviedo. Bueno, ustedes ya preliminarmente habían ido reportando algunas pistas sobre algunos sectores puntualmente y veíamos cómo se presentaba una desaceleración de muchos sectores en el mes de mayo frente al mes de abril. Pero hoy, y esa es mi primera pregunta, saca usted el índice de crecimiento económico, ese seguimiento mensual que le hace a la economía, y de todas formas muestra, ya le voy a preguntar el comparativo contra abril de este año, pero de todas formas muestra una cifra del 13%, casi superior al 13%, que es muy alta frente a las cifras históricas mensuales que presenta la economía colombiana. ¿Por qué ese rebote? Claro que sí, Víctor, y en ese punto es importante precisar que el crecimiento anual de la economía colombiana en mayo del 13,6%, pues es un resultado positivo, pero desafortunadamente no logra compensar la caída tan importante que observó la economía colombiana en el mismo mes de mayo de 2020, cuando reportábamos una contracción del menos 16,3%. Es por eso que cuando juntamos las dos métricas de crecimiento tenemos un efecto base, porque nos estamos comparando contra un mes que ya cargaba una contracción del menos 16,3%, y el resultado de componer las dos tasas de crecimiento nos ubica por debajo de un nivel de producción que tendríamos en mayo de 2019. Ahora sí, doctor Oviedo, comparemos abril de este año con mayo de este año para de pronto tratar de identificar los efectos de los bloqueos sobre la economía. Recuerdo que en abril habíamos crecido en la variación mensual cerca de un 30%. ¿Por qué esa desaceleración? Bueno, nosotros en abril teníamos un crecimiento anual del 29%. Sin embargo, cuando comparamos el valor agregado que generó la economía colombiana en abril con el que se generó en mayo, estamos reportando un crecimiento negativo, en este caso del menos 5,8%, que es la primera tasa intermensual negativa así de profunda que hemos observado desde el inicio de la senda de reactivación de la economía, porque solamente en agosto habíamos visto una tasa de crecimiento intermensual del menos 0,2% en ese momento por las medidas de contención sanitaria particulares que se tomaron en los principales centros de producción del país. Aquí en mayo, con esa contracción mensual del menos 5,8%, pues estamos viendo un efecto conjunto del tercer pico de la pandemia junto con las afectaciones que generó el paro nacional sobre el aprovisionamiento de insumos y la comercialización o distribución de productos específicamente en el suroccidente del país. Para que se presentara esa caída intermensual, como usted la llama técnicamente, cuando miramos abril contra mayo, ¿qué tuvo más peso? ¿Todavía las restricciones a la movilidad que tuvimos en mayo por cuenta de la pandemia o los duros efectos que han manifestado otros sectores por cuenta de los bloqueos? Bueno, aquí particularmente cuando nosotros analizamos el crecimiento positivo
pero de apenas el 1,7% que tuvo el sector agropecuario. Ese crecimiento positivo lleva un crecimiento negativo del menos 40,3% en materia de producción de café debido a los bloqueos a la salida de café por Buenaventura. Entonces ya tenemos un efecto particular del paro muy importante sobre la dinámica económica, sobre las condiciones del sector manufacturero. Pues vemos rápidamente cómo la encuesta mensual manufacturera nos reportó una contracción del menos 20% entre abril y mayo, con unas contracciones tremendas del menos 50 y del menos 75% en el departamento del Valle del Cauca y el Cauca, donde nuevamente tenemos al paro nacional afectando de forma particular al suroccidente del país. Y cuando vamos al renglón de transporte, alojamiento y servicios de comida, la contextualización de la dinámica de esas actividades está muy afectada por el paro nacional. Por eso podríamos concluir que en mayo esta contracción intermensual del menos 5,8% y ese retroceso tan importante en la capacidad de agregación de valor de la economía, que se ubica alrededor del 93% frente a un mes prepandemia, pues confirman que el paro nacional está de forma significativa detrás de este resultado. Doctor Oviedo, hubo un choque muy fuerte para la economía, usted lo registró en sus datos, y fue cuando llega la pandemia y el país se tiene que encerrar para protegernos y para evitar esa rápida propagación del COVID, cuando no teníamos, digamos, un sistema de salud todavía instalado, preparado para este tema. ¿Qué tan comparable puede ser el efecto del paro o de los bloqueos si tratamos de hacer una semejanza con ese choque tan duro que tuvimos el año pasado por el confinamiento más estricto? Bueno, es importante poder hacer ese tipo de análisis, Víctor, y de forma fundamental cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la capacidad de agregación de valor que tuvieron, en este caso, las actividades secundarias de manufactura y construcción en el mes de mayo del 2021, que resulta ser de apenas un 84% frente a un referente prepandemia que fue febrero del 2020. Esta capacidad de producción la vimos exactamente en junio del año 2020. Eso significa que el paro en las actividades secundarias nos pudo haber hecho retroceder prácticamente entre 10 y 11 meses de la reactivación que nosotros habíamos observado a lo largo del último año. Lo mismo sucede de forma particular con las actividades primarias, recordemos, agropecuarias y explotación de minas y canteras, en donde el indicador de capacidad de agregación de valor se ubica en un 88%, pues muy similar al que vimos en julio del 2020, confirmando un retroceso de aproximadamente 10 meses en la capacidad de agregación de valor de la economía. Eso significa que cuando comparamos los efectos de mayo de 2021 con esos efectos que vimos en abril y en mayo del 2020, podemos ver cómo rápidamente los efectos del paro nacional nos hacen retroceder de forma significativa, ubicándonos apenas en aquellos meses en donde apenas estábamos resurgiendo de esos confinamientos tan estrictos que se vieron en abril y en mayo de 2020. Entonces el efecto fue durísimo cuando usted mira sector por sector, doctor Oviedo. Pero de todas formas un 13,6% de reactivación, ¿cómo nos ubica frente a las expectativas que tenían los analistas? Bueno, las expectativas que tenían los analistas estaban entre un 10 y un 17%, por eso nosotros estamos en el intermedio o en el punto medio de esas expectativas. Y adicionalmente hay que reconocer que ese 13,6%, en la medida en que nos libera de un menos 16,8% que teníamos en mayo de 2020, pues permite que el crecimiento año corrido de la economía en los 5 primeros meses del año pues aumente y esté por encima del 8%, mientras que para abril, en los 4 primeros meses del año, solo habíamos reportado un crecimiento año corrido del 6,9%. Eso significa que avance en la reactivación hubo, pero con un importante freno en el impulso que nosotros estábamos observando en el mes de marzo y en el mes de abril, particularmente de este año.
Una última pregunta, doctor Oviedo. Cuando sumamos todas las actividades, es decir, no solo miramos el balance de las primarias por separado y de las secundarias, de las actividades secundarias por separado y de las actividades terciarias por separado, sino todo el agregado de la economía, más o menos este freno del mes de mayo nos retrocedió, ese impulso que traíamos, este freno de mayo nos retrocedió ¿cuántos meses aproximadamente? Nos retrocedió en términos de capacidad comparable de agregación de valor a aquella que observábamos en el mes de octubre, es decir, que nos implicó un retroceso de casi 7 meses de impulso mensual de reactivación que habíamos observado de mejoras en los últimos 7 meses. Pues doctor Oviedo, muchas gracias por esta explicación. Lo esperamos entonces en un mes para conocer que ya el segundo trimestre, ¿verdad? Exactamente. Para el mes de agosto ya vamos a tener la síntesis del segundo trimestre de la economía, así como los resultados particulares del mes de junio, que ya el indicador de confianza empresarial que publicamos el día de hoy nos muestra que seguramente vamos a tener unas perspectivas mucho más optimistas en materia de reactivación de la economía. Doctor Oviedo, muchas gracias. Feliz noche. Gracias siempre por la deferencia con Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial. Se sigue reactivando la economía, pero sí tuvo un freno frente al mes de abril por cuenta principalmente de los bloqueos. Y tras el anuncio de que la nueva reforma tributaria le dará más dientes a la DIAN para lograr un mayor recaudo de impuestos, Fedesarrollo propuso un paquete de medidas complementarias en la lucha contra la evasión. Veamos. El mayor recaudo de dineros por parte del Estado proviene del pago de impuestos por parte de todos los colombianos. Sin embargo, la evasión tributaria le cuesta al país alrededor de 60 billones de pesos. Por eso, Fedesarrollo planteó 6 estrategias que complementan las propuestas del Gobierno Nacional en su nueva reforma tributaria. Proponen, por ejemplo, que las declaraciones de renta sean públicas y que se permita la interoperabilidad de bases de datos de aduanas e impuestos. En términos de impuestos, todavía hay algunos casos detectados de personas fallecidas que aparecen como personas que pueden ser, digamos, contribuyentes desde el punto de vista de deducción de costos o deducción del IVA. Y aquí es fundamental pues simplemente hacer el cruce de la información con la registraduría de las personas fallecidas para poder depurar la información de la DIAN. También propone la creación de la cláusula antiabuso que impida la deducción de gastos personales en impuestos de renta para personas y empresas que tengan actividades empresariales. A veces hay cosas anecdóticas de casos detectados en donde los dueños de las empresas pasan como gastos de la empresa, cosas que realmente son gastos personales. Además, plantean impedir las transacciones en efectivo de inmuebles u otros elementos como vehículos, obras de arte, embarcaciones, entre otros, con valores superiores a los 2 millones de pesos. Y en lo que tiene que ver con impuestos como al patrimonio, inmuebles o activos financieros y no financieros, proponen que sean valorados a precios de mercado y no a su costo histórico. Implementar 2 sistemas informáticos para el control del crédito fiscal, un sistema de revisión de proveedores y otro de anotación de contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, esto lo que hace es permitir que la DIAN tenga una lista muy concreta de cuáles son las personas autorizadas para generar un gasto que se pueda deducir contra el impuesto de renta o contra el IVA a pagar. También respaldan que la sanción penal por evasión tributaria no se elimine luego del pago del impuesto y de las multas, y piden que exista un comprobante electrónico para la DIAN en la retención de la fuente. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el acuerdo al que llegaron los países miembros de la OPEP y el efecto que tuvo hoy sobre los precios del petróleo. Se derrumbaron. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. La compañía Kantar realizó un estudio sobre los hábitos que cambiaron entre los consumidores colombianos desde que inició la pandemia. Para hablar de este tema, quiero saludar a la doctora Leticia Navarro. Ella es directora de cuentas de esta compañía en Colombia. Doctora Navarro, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Midieron solo a Colombia o también nos podemos comparar internacionalmente? No, hicimos el estudio a nivel mundial. De Latinoamérica medimos varios países, medimos a Colombia, Chile, Argentina, Brasil, y pues tenemos México también y pues varios países del resto del mundo, lo que nos ha permitido tener una visión no solamente a nivel Colombia, sino también cómo está Colombia respecto a la región en Latinoamérica y cómo estamos también respecto al mundo. Bueno, pero entonces, ¿cómo está Colombia? Uno de los principales hallazgos, tengo entendido, tiene que ver con el trabajo en casa. ¿Qué encontraron ahí?
Bueno, lo que hemos encontrado es que en términos generales, lo primero es que ha sido de las regiones que han estado más golpeadas por todo el tema del COVID, no solamente a nivel, digamos, de salud y en términos de fallecimientos, sino también en todos los impactos que ha tenido en esos cambios de hábitos, como bien mencionas. Entonces, pues ha sido una de las regiones y Colombia uno de los países más afectados en cuanto a las medidas que se están tomando y por lo tanto también por la cantidad de personas que han tenido que estar trabajando más desde la casa en estos momentos. Entonces, lo que han hecho es replantear las formas de trabajo, las empresas, todavía la mayoría de las empresas aún no han vuelto, digamos, de forma tradicional a cómo se estaba trabajando y lo que encontramos también es pues que también hubo unos efectos muy grandes en reducciones salariales y a nivel de desempleo. Colombia ha sido uno de los países más afectados de toda la región. Pero a la gente le quedó gustando el trabajo en casa. Se lo pregunto porque cuando arrancó la pandemia y nos encerraron a todos, pues muchos cuestionaban el tener que quedarse en la casa trabajando, pero como que varios se han amañado y les ha terminado gustando. No sé si eso lo alcanzó a medir Kantar y de pronto esté asociado con la posibilidad de estar más tiempo con la familia, no sé. Sí, pues en realidad el tema del gusto por trabajar en casa, pues también depende como desde la óptica que se vea. Los consumidores declaran que les gusta poder estar trabajando desde su casa en la medida en que pueden estar compartiendo más tiempo con su familia. De hecho, el 33% de los colombianos declara que está pasando mucho más tiempo con su familia en este momento. Sin embargo, pues también hay un número de personas que está pidiendo o mencionando que necesita tratar de volver a las oficinas por niveles de concentración, de efectividad y demás. Entonces, en ese momento todavía se ve como una cierta polarización de esa decisión, pero lo que sí es cierto es que uno de los beneficios principales es el poder compartir mucho más tiempo con la familia, poder manejar el tiempo, se quitan muchos tiempos muertos, ¿no? Sí. Ejemplo, el tráfico, el estarse pues, desplazando de un lugar a otro con todas las dificultades que tiene, particularmente pues en países en donde tenemos unos tráficos tan agresivos, entonces todavía digamos hay un agrado por eso, pero pues está digamos en evolución. Igual pues esto es digamos la perspectiva del consumidor, habrá que ver pues las empresas y los empleadores que van decidiendo al respecto. Ese cierre tan prolongado que tuvieron los gimnasios provocó algún tipo de cambio en los hábitos a la hora de hacer ejercicio. Sí, es uno de los hábitos que más ha estado incrementando en este momento. Digamos que lo que encontramos en Colombia hay casi más del 30% de los colombianos que entrevistamos está mencionando que está haciendo más ejercicio desde la casa con todas las facilidades de las aplicaciones y de la conectividad digital en donde pueden tener acceso incluso a cosas que son gratis, que están en las redes, en YouTube, demás, o incluso pues que puedan ser clases en vivo, pero pues sí hace que se facilite mucho más, volviendo digamos a lo que hablábamos del trabajo, son ese tipo de barreras o de tensiones que se eliminan cuando uno está haciendo las actividades desde la casa. Entonces, lo que nos mencionan los consumidores es que, por ejemplo, pues antes si no querían ir al gimnasio, pues por el tema del tráfico y demás, pues ahora lo están haciendo por virtual, dado que pueden llegar a hacerlo en un momento específico y no tienen pues que estarse metiendo en trancones, ¿no? Salir y Claro. todas las cosas que dan pereza de ir al gimnasio, por decirlo así. ¿Qué otros hábitos de consumo cambiaron? No sé, por ejemplo, a la hora de comprar y de hacer pagos. Bueno, definitivamente el tema de compras online y de pagos con métodos digitales ha sido de las cosas pues, que han tenido mayor cambio, digamos, la necesidad de tratar de no tener efectivo y de poder hacer todos los pagos de forma digital. Incluso hemos encontrado y hemos visto en los estudios que hemos hecho como ya unas flores en la esquina de la calle se pueden pagar con estas billeteras digitales y demás. Entonces, creo que ha sido
sido una evolución no solamente para el consumidor, sino también para las personas de los trabajos, digamos, más informales que no tenían antes estos medios de pago. Eso es uno de los principales, digamos, cambios fuertes a nivel digital. Obviamente, todo el furor y, digamos, el incremento de las compras online fue algo que, digamos, fue el protagonista en este primer año de la pandemia. Sin embargo, hemos empezado a ver una estabilización y que los consumidores nos declaran que creen que van a seguir comprando ya lo que compran en este momento. Es decir, lo que aprendieron a pedir y a tener la facilidad de hacerlo por estos medios digitales, domicilios y demás. Sin embargo, sí les gusta ir a los canales de forma presencial, ir a poder ver las cosas, olerlas, tocarlas, mirarlas, poder tomar el tipo de decisiones presencialmente. Es algo que definitivamente los consumidores sí quieren volver y ya están, digamos, en la medida en que las restricciones se han ido acabando, es de las principales cosas que los consumidores están prefiriendo hacer. ¿Todos estos cambios llegaron para quedarse o ustedes en Kantar creen que vamos a volver a los hábitos que teníamos antes de la pandemia? Yo creo que hay cosas, y lo que hemos encontrado es que hay cosas que llegaron para quedarse, o sea, el nivel, digamos, de compras online que tenemos, lo que te decía, yo creo que ya se están estabilizando y lo que hemos visto en los estudios y en los últimos meses es que ya se están estabilizando. Obviamente, todo también depende como de las facilidades que se van entregando, ¿no? Hay muchas todavía barreras en cuanto a las cosas que se necesitan cambiar. Por ejemplo, en términos de mercado, lo que los consumidores nos declaran es que es mucho más fácil ir por sí mismo a escoger las verduras, a escoger las frutas, ¿no? Como ese tipo de cosas que tienen como una sensibilidad mayor de selección. Y hay otro tipo de categorías que sí permiten que se hagan las compras a nivel online, digamos, de una forma mucho más sencilla y quitando como lo aburrido de tenerse que desplazar a comprar algo que es, digamos, muy práctico o algo que no necesita como mucha escogencia. Entonces, lo que sí fue migrando fue como los hábitos en torno a la practicidad, porque había una barrera grande también por las formas de pagar, el poder tener, digamos, esta bancarización para poder tener estos medios de pago, pero a la misma vez todas estas plataformas también fueron generando los mismos avances, ¿no? Entonces fue, digamos, un impulso de parte y parte, ¿no? Tanto de los comercios electrónicos, ¿no? De las mismas empresas como de los consumidores aprendiendo a hacerlo y pudiendo tener las facilidades. Pues no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene, digamos, la capacidad crediticia para poderlo hacer y todo se ha ido flexibilizando de forma para poderlo hacer como más le conviene también pues al consumidor. Todos nos tuvimos que adaptar. Doctora Navarro, feliz noche, muchas gracias por estos minutos, muy interesante el estudio, como siempre, como todos los estudios de Kantar. Víctor, muchísimas gracias por el espacio. Muchos cambios en los hábitos de consumo. Pero ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, es demasiado importante. 400.000 y corresponde al aumento que tendría cada mes la producción diaria de petróleo según lo acordado por los países miembros de la OPEP y otros grandes productores. Dicho incremento mensual tendría una vigencia entre agosto y diciembre de este año, cuando la producción diaria se habría incrementado en 2 millones de barriles, aunque esperan seguir incrementándola también en el 2022. Este nuevo acuerdo de la OPEP y de sus aliados provocó una fuerte caída en los precios internacionales del petróleo. La referencia Brent y el W también por momentos estuvieron bajando más de un 7%. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos las graves dificultades que atraviesa Coltejere y las opciones que tiene para salvarse. Ya regresamos. ¿Sabían ustedes que hay iniciativas para darle un nuevo uso al plástico mediante el reciclaje y así reducir los niveles de contaminación del planeta? Aquí se lo explico. Nestlé Colombia adelanta una estrategia de plástico neutro en nuestro país. La idea es recuperar el equivalente al 100% del plástico que pone en el mercado con sus empaques para darle una segunda vida. Durante este año, la compañía ha gestionado más de 4.000 toneladas de este material mediante alianzas con las organizaciones de economía circular y gestión ambiental SEMPRE y Veolia.
La idea es terminar el año 2021 con más de 5.000 toneladas de plástico recuperado, reciclado y llevado a cadenas de reaprovechamiento. Esta importante estrategia ambiental cuenta con la participación de 15.000 recicladores agrupados en 82 organizaciones integrados al proceso a través de SEMPRE y Veolia. Estas personas recuperan el material que luego será aprovechado para darle un segundo uso. Nestlé Colombia también trabaja en otras estrategias para disminuir el uso del plástico virgen de sus empaques en un 30% y lograr que en el año 2025 todos sus empaques sean reciclables. Es por eso que Nestlé Colombia se ha convertido en la primera compañía plástico neutro del país, plan que se constituye en un importante aporte en las metas de recuperación del medio ambiente y la disminución de la contaminación de nuestro país y del planeta. Y hablando de empresas, es hora de saludar a nuestro experto en todos estos temas. Juan Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy vale la pena hablar de Coltejer, que como sabe ha dicho, pues está afectada por temas relacionados con el contrabando, la pandemia y los recientes paros en el país. La operación de su línea de no tejido quedó suspendida. Dice Coltejer que puede ser un punto de partida para transformar el negocio y reinventarse. La pregunta es si la compañía, golpeada financieramente desde hace años, no solo por el tema de los paros, cerrará definitivamente. Estarían sin caja, sin cómo comprar materia prima. Coltejer carga una deuda pesada y pérdidas constantes. En 2020 perdió más de 94.000 millones de pesos y los ingresos cayeron más de un 40% a unos 74.000 millones de pesos. Hoy la compañía tiene algo más de 400 empleados de los más de 1.100 que tenía antes de la pandemia. Juan, pero vi que Coltejer ha aclarado esa información y ha trazado como una especie de camino hacia su futuro. Sí, Víctor, así es. Acuérdese que parte de la información estuvo a finales de la semana pasada. Hoy, pues también Coltejer ha salido al paso, a la información y ha dicho que el cierre es temporal. Eso sí, ese cierre genera reducción en 1.000 millones de pesos mensuales, equivalentes a un 49% de los ingresos actuales de la compañía. En los resultados se incrementan las pérdidas en unos 600 millones de pesos mensuales. Pero lo cierto es que hoy, como le decía, pues Coltejer no tiene suficientes materias primas para seguir operando correctamente y deben buscar liquidez que mantenga la compañía viva. Juan, pero ¿por qué no nos cuenta más sobre la historia de Coltejer, que es una de esas compañías emblemáticas en Colombia? Pues fíjese que la compañía tiene una de esas historias de negocios interesantes en toda esta historia empresarial de Colombia. Fue fundada en 1907 por don Alejandro Echavarría con 1.000 pesos oro de la época, 12 trabajadores y 10 telares. Era una sociedad familiar con el hijo de don Alejandro, Gabriel, y algunos sobrinos. Fue la primera textilera fundada en Latinoamérica. Fue inaugurada en 1909 y un año después ya tenía 100 máquinas. Hacia 1930 Coltejer produjo la primera tela estampada en Colombia y ya había subido a unos 1.000 trabajadores. Con subidas y bajadas, la compañía fue creciendo. En 1978, Carlos Ardila Lule asumió el control de la compañía y era Coltejer el principal monopolio textilero de Colombia. En 1999, la empresa se acogió a la entonces ley 550 de quiebras y después de una liberación de importaciones, también del impacto del contrabando, entre otras, lo hizo hasta que en 2008 el grupo Caltex de México tomó el control después de un acuerdo de salvamento. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre Coltejer y el futuro, que tal vez es incierto, de la compañía. Ojalá pueda recuperarse. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya pasado mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según cifras oficiales de Estados Unidos, estas son las 5 ciudades de ese país con mayor número de hispanos residentes en ellas. En primer lugar, Nueva York tiene 2,3 millones. Sigue Los Ángeles, 1,8 millones. Houston, 919.000. San Antonio, 838.000. Y Chicago, que tiene 774.000 hispanos residentes. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo miércoles con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.